Con nosotros el profesor José Romera Castillo. ¿Qué tal, profesor Romera Castillo? Un saludo. Un saludo muy cordial. Y bienvenido a este programa que siempre está abierto, los micrófonos para cuando usted quiera, ya lo sabe. Y seguimos con esa invitación. José Romera Castillo es catedrático de literatura española en la UNED, es un hispanista internacional y reconocido, destacado especialista en semiótica y director de Selitenat, Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, que surgió en nuestra universidad, en la UNED, sí, ¿verdad? Con una extensa labor investigadora, la realización de 27 seminarios ya, ¿verdad? 27 hasta 27. Ahora ya tenemos el próximo. El próximo ya en puertas, imagino. Muy bien. José Romera es académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España y presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI. Pertenece a las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba. Académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Filipina, Chilena y Puertorriqueña de la Lengua Española. Pero hay más. En el 27º Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, Selitenat, celebrado en junio de 2018 en el Edificio de Humanidades de la UNED, en Madrid, se le rindió un merecido homenaje con motivo del nombramiento como catedrático emérito, así como con el objetivo de estudiar lo publicado y representado en el ámbito teatral desde el año 2000 al 2018, tanto en España como en Iberoamérica y otros ámbitos internacionales. Estamos hablando en este programa con el profesor José Romera Castillo a propósito del homenaje que se le rindió en junio de 2018 en la UNED, en el edificio de Humanidades. Aquí el homenaje produjo como resultado de aquellas jornadas 3 publicaciones, ¿no es así? 3 volúmenes. Bueno, las publicaciones que se han hecho, me he adelantado un poco, consta de 3 volúmenes más el número 28 de la revista Signa, muy importante también, correspondiente al año 2019. Son ya 28 publicaciones de esta revista Signa, que yo creo que es un buen legado, ¿verdad? Lo que queda como resultado de la investigación de Selitenat. Dentro de esas publicaciones, ¿qué podemos destacar? Pues en primer lugar decir que todo el homenaje que se me hizo y que está recopilado en la producción audiovisual y que pueden encontrarse en los repertorios anteriormente reseñados, ¿no? Recuerdo que pueden acudir a ver estos vídeos, estos programas de radio y de televisión en canal.uned.es, en YouTube UNED y en Televisión Española, en la 2, Televisión a la Carta. Lo recuerdo porque yo creo que es interesante, es un acceso abierto en el que pueden acceder cualquier estudiante interesado en esta materia. Bueno, y cualquier estudioso de la literatura sí, o del teatro que quiera. No tenemos que ser estudiante. Bien, pues entonces lo que nos vamos a fijar ahora es las publicaciones. Todo eso se ha recopilado en una serie de publicaciones, en este caso 3 volúmenes que vamos a dedicar, si parece oportuno, una sintética y breve relación y síntesis de lo aportado, y el número de la revista que dirijo, Signa, también, que va a ir en mi homenaje. Si entramos ya en el primer volumen, editado por 2 colaboradores míos, Guillermo Laín Corona y Rocío Santiago Nogales, titulado Cartografía Literaria, en homenaje al profesor José Romera Castillo, editado. Los 3 van a ser editados por una prestigiosa editorial española, Visor Libros, y que consta de, creo que, 1.234 páginas, lo cual quiere decir que hubo muchas colaboraciones. Y en ella lo que se ha recogido es, en primer lugar, una serie de laudaciones, aquellas que se expusieron en el seminario, y para que queden reflejadas por parte de el currículum mío general,
Después las aportaciones, las laudaciones que ya hemos hablado anteriormente, de Evangelina Rodríguez Cuadros, de los amigos del teatro, José Luis Alonso, de Luis García Montero, poeta, de Clara Sánchez, novelista, Jesús García Sánchez, editor, Isabel Rey por las universidades de todo el mundo, Miguel Ángel Pérez Priego por la UNED, etcétera. Más los testimonios del rector, del antiguo, el profesor Tiana, del nuevo, del profesor Mayral, del decano y de la directora del departamento. Sí, con lo cual, pues esa es la primera parte del volumen de cartografía literaria. Estamos hablando de cartografía literaria, que es la primera parte. Pero luego, avanzando en ese volumen de cartografía literaria, repito, hay un apartado que es escritura autobiográfica. Sí, pero antes hay también los poemas que se me han dedicado sí, es verdad. para ese homenaje. Buena apreciación, que no habíamos hablado de porque ello, es muy importante también sí. Poetas como Antonio Carvajal, un poeta de primerísima fila, granadino, perteneciente también a la Academia, como yo, de las Buenas Letras de Granada, hiciese un famoso romance que el autor dedica al profesor don José Romera, y que es muy simpático ese romance, ¿no? Y ampliamente, que pueden leer en el volumen. O también otro colega y poeta, Genaro Talens, que estudió... De reconocido prestigio también. Que estudió conmigo en la Universidad de Granada y que luego estuvimos juntos en la Universidad de Valencia, pues hace también un poema, Continuidad de los Parques, que se dedica. Y el catedrático, que también es poeta de la Universidad Complutense, Javier Huerta Calvo, pues hizo un novillejo en tono humorístico también en mi honor, con lo cual pues es también una satisfacción que los creadores hayan aportado eso. Y los 3 poemas se pueden encontrar dentro del volumen, ¿verdad? Sí, los 3 poemas están en el volumen. Y luego después a esas laudaciones que ya nos referíamos del programa anterior, el profesor Pozuelo Iván, Gutiérrez Carbajo, José Rienda, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esta primera parte, podríamos decir, son las laudaciones y de todo lo que se hizo oralmente en el seminario anterior. Sí, y ahora sí vendría un poco a entrar en materia y hablaríamos de la escritura autobiográfica. Pues empezamos entonces, o han querido hacer en este volumen diversos apartados relacionados con los trabajos que yo he hecho. El primero es, cómo no, la literatura autobiográfica que tanto yo he aportado, ¿no? El discurso de yo, que tan importante es y que aquí nos había estudiado con la pormenorización en la metodología de vida y que gracias a nuestras colaboraciones del Centro de Investigación, pues diversos profesores de diversas universidades del mundo estudian Trevor Dabson, la familia Bocángel, es decir, algo en su relación con la Casa Ducal, es decir, biográfico. La de Armando Palacio Valdés, la de Gerardo Diego en México, Luis Cernuda en Los Ángeles, Camilo José Cela y la pintura gallega. La profesora y académica Aurora Ejido pues ha exhumado unas cartas de María Moliner a María Brey. Saben que María Moliner pues no pudo ser académica porque los académicos no querían una mujer cuando realmente su diccionario es estupendo. Y hay una labor estupenda de la académica Aurora Ejido. O de una poeta, el epistolario de Concha Lagos, o los diarios de Pérez Rovira o Iñaki Urugarte, etcétera. O los estudios de poetas también de escritura autobiográfica como Félix Grande, Martínez Arrión, la poesía última, etcétera, llegando hasta el microrretratos eminentes o escenas de cine mudo de Julio Llamazares, de Valente y Borges, de Jorge Luis Borges La correspondencia, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que trata este núcleo es, en primer lugar, de una serie de 20 trabajos sobre escritura autobiográfica, una de las líneas más significativas y pioneras, como se ha dicho aquí. En todos los géneros,
en las autobiografías, en las memorias, en los diarios, en los epistolarios, en los autorretratos. De ahí que entonces forme un núcleo de actualidad muy interesante relacionado con este núcleo de escritura del discurso del yo. Sí, luego un siguiente paso, un siguiente capítulo está dedicado a la literatura española, ¿no es así? La literatura española, claro, pues también es otro de los ejes que yo he trabajado, ¿no? Y que van con una serie de 15 trabajos sobre aspectos de la literatura española de la Edad Media a nuestros días, empezando por un trabajo estupendísimo de la profesora Alicia Hillera, también catedrática de esta universidad, que va el encuentro entre el arcipreste de Hita y Rabelais, ¿no? O el estudio que hace Rosa Navarro de la égloga segunda de Garcilaso, o también el estudio de otros como sobre el Lazarillo, los tratamientos de cortesía del Galateo español. Y claro, Cervantes no podía estar ajeno, ¿no? Hablando de literatura española, Jean Josep pues hace, así como Antonio Chicharro, que fue mi padrino, entonces era el director de la Academia de Buenas Letras de Granada, pues también trabaja sobre el Quijote, pasando por el siglo XVIII, por el siglo XIX, o también un trabajo muy interesante que es el de Ana Ena Bordona, que es un relato lésbico del año 1907, cosa, claro, que Caterina Albert tuvo que publicar bajo un seudónimo llamado Víctor Catalá, porque claro, una mujer, estamos en el año 1907, ¿no? Sí, pues, hace más de un siglo. Pues por eso, pero escribirse un relato lésbico ya era... Atrevimiento. Y las referencias que hay de Miguel Hernández con el mundo de China, que también es muy interesante, muy novedoso, ¿no? Y se estudian diversos aspectos de escritores actuales, novelistas como Jesús Fernández Santos, Luis Mateo Díez, o en la poesía española actual, o en aspectos concretos como sobre la poesía de Antonio Carvajal, ese poeta que hizo esa poesía, o también hasta llegar a uno de los poetas más actuales y muy reconocidos, de José Manuel Lucía Mejías. Es decir, que se hace, claro, en estos 15 trabajos unas aportaciones muy significativas y muy importantes de aspectos no conocidos, no estudiados en la literatura española. En ese volumen no podía faltar, por supuesto, un capítulo dedicado a la literatura hispanoamericana. Otra referencia también en la labor, en la trayectoria del profesor José Romera Castillo, y dentro de ese volumen está, como tal, literatura hispanoamericana. Pues son 11 trabajos sobre literatura hispanoamericana, a la cual yo no me he dedicado estrictamente, no he sido un especialista súper selecto, pero sí que he hecho mis pinitos, ¿no? Y tengo también bastantes trabajos, porque claro, si nuestra lengua no es exclusiva de España y nuestra lengua ha producido una cantidad de escritores muy importantes y que se adelantaron en muchos aspectos a la literatura en español. Rubén Darío fue el primero que dentro de las letras hispanoamericanas que dio un salto y que una renovación con el modernismo, ¿no? ¿Y qué podemos decir de los escritores del boom, llamado del boom, ¿no? Que son novelistas de primerísima fila y que superan, hay que decirlo también, a lo realizado aquí. Pero no es que lo superen, pues es que la lengua es de todos. El español es de todo y no es de España, ni de México, ni de Argentina, es de todos. Y es la grandeza de la propia lengua que grandeza. Tenemos. De ahí que entonces haya estudios que van desde el Nuevo Mundo, desde los inicios hasta nuestros días, deteniéndose en una serie de trabajos sobre los relatos de viaje al Nuevo Mundo, puesto que no solamente el Diario de Colón, sino también se analiza por una profesora mexicana estos modos de narración en estos relatos, o fijándose en aspectos concretos de los de abajo o de los poemas de José María Eguren, o
aquí entramos. ¿Cómo no iba a estar Borges presente si es uno de los grandes escritores de nuestra lengua en el siglo XX? Nunca se puede decir el mejor, porque nadie, sino uno de los mejores. Borges tiene que estar presente. Así como los escritores, otros escritores también muy importantes, como Julio Cortázar, Arturo Uslar Pietri, Adalberto Ortiz, dentro de la novela ecuatoriana, Reinaldo Arenas, ¿no? En el aspecto del mundo cubano, ¿no? O a ese género tan podemos decir, de moda en la actualidad, que son los microrrelatos, ¿no? Esos relatos que son muy importantes, o el ensayo latinoamericano, cómo funciona y cómo está en la actualidad. Es decir, que se hace también unas calas en unos estudios muy significativos de obras y autores de nuestra literatura hermana, la latinoamericana o hispanoamericana. Sí, pero hay otros ámbitos también, si ampliamos un poco el foco. Claro, porque aquí realmente la colaboración de, por ejemplo, José María Micó, que ha realizado la mejor, parece ser, traducción de Dante, ¿no? Y entonces lo que nos hace es una traducción del último canto del Paraíso, y sobre todo lo que nos interesa es ver el papel del traductor y el modo de actuar del traductor. Nuestro país hermano, Portugal, tiene una presencia significativa con el catedrático de la Universidad de las Islas Baleares, Perfecto Cuadrado, sobre la utopía surrealista, ¿no? En Portugal, que es muy significativo. Y también uno de los novelistas más significativos, Philippe Roth, dentro de lo que es una de sus obras que estudia el profesor Asensi. Sí, pero no nos detenemos ahí, porque dentro de la publicación, repito, de las publicaciones hechas a raíz del homenaje que se le tributó al profesor Romera Castillo en junio de 2018, dentro de esta primera publicación, cartografía literaria, y dentro de los apartados que hemos hablado, seguimos y encontramos uno dedicado a literatura y cine. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a estar? ¿Cómo no? Esto cuando las relaciones de la literatura, en este caso estamos hablando de literatura, lo del teatro vendrá después, pues Carlos Alvar estudia a partir del Quijote y la presencia en el cine mudo, que es muy importante ver cómo se vio la figura del Quijote en el cine, o cómo el escándalo de uno de los escritores más importantes del 19 fue visto por José Luis Sáenz de Heredia, uno de los directores más significativos. O cómo el guión de Fortunata y Jacinta lo lleva a la escena fílmica también otro de los cineastas más importantes de nuestro país, Mario Camus, ¿no? O también como Calabuch, de Luis García Berlanga, ese escritor, ¿verdad?, tan importante y tan, bueno, escritor también, pero digo también, cineasta, sí, por el modo de ver, cómo ve la realidad como un espejo ligeramente curvado, muy al estilo, claro, aquí las raíces de Valle Inclán y imprimen su carácter, ¿no? Es decir, que también las relaciones del teatro y el cine tenían que estar presentes, ¿no? Sin duda. Luego también hay unos aspectos teóricos también, como no, dedicarle un capítulo, ¿no?, a este aspecto. Sí, claro, cómo no, porque era necesario. Entonces, autores muy significativos como el profesor Leonardo Romero Tobar de la Universidad de Zaragoza, pues estudian la geografía y las literaturas peninsulares. Es decir, que dentro de España, ¿verdad?, las manifestaciones de Galicia, de Cataluña, de las regiones que tienen también su peculiaridad, no solamente lingüística, en las zonas donde hay dos lenguas, sino también en la fundamentación del modo de ver el mundo, ¿no? O también el mundo de lo grotesco como categoría estética, que tan importante está en todas las artes del siglo XX-XXI, ¿no? El grotesco como un elemento de crítica de
de la realidad social, ¿no? Poniendo otra vez a Valle Inclán como el callejón de los gatos, ¿no? Con los espejos. Los espejos, ¿no? Lo grotesco, pero que es una modalidad que tiene mucha cabida dentro de la literatura, de la literatura en la actualidad. O los aspectos de la literatura comparada con la globalización, que tan importante es entonces comparar globalización y comparar literaturas, o la semiótica dentro de los estudios de la literatura, o cómo editar, pero no editar como tradicionalmente se hacía, sino la filología va más allá del texto y sobre todo las técnicas hoy en día de las nuevas tecnologías para la utilización de textos, o cómo estudiar un poema. Es decir, que son aspectos que también confluyen, porque no solamente se estudia obras y autores, sino también aspectos teóricos, de marco teórico, que tan importantes son para el estudio de la literatura. Y que le dan una visión más amplia, ¿no? A todo lo hablado antes, claro. ¿Y cómo se cierra esta primera publicación? Pues esta primera publicación se cierra con la tábula gratulatoria. Es decir, ¿qué es una tábula gratulatoria? Buena pregunta. Pues quienes no han podido intervenir por diversas razones en el envío de trabajos para su publicación se unen al homenaje, y entonces creo que en total tenemos 272 en total, me dicen los editores. Y lo que se han hecho ellos ha sido dividir. En esta tábula gratulatoria aparecen los especialistas en literatura, ¿no? De todos los países, y claro, ahí pues hay una cantidad pues fíjese, de todas pertenecen a... En este primer tomo aparecen 40 adhesiones de diversas instituciones, publicaciones y colegas y amigos, de los cuales corresponden, estoy leyendo los datos, 36 a miembros de universidades españolas y de Europa, 14 que pertenecen a distintos países de España y de Europa, como he dicho. De Latinoamérica hay 8, de otros países, de Estados Unidos, de Israel, etcétera. Es decir, que en este número, en este volumen, pues se recogen especialistas muy significativos del mundo entero, ¿no?, que hacen su contribución al homenaje adhiriéndose al mismo. Bien, pues cerramos aquí el primer tomo, ¿no? Cerramos aquí el primer tomo de los 3 volúmenes que componen las publicaciones de los actos en homenajes al profesor José Romera Castillo. Como digo, ese primer tomo habrá, por lo tanto, en esta serie de programas otros 2 dedicados al segundo, tercero y cuarto. ¿No es así? El cuarto es la revista Signa. El cuarto es la revista Signa, es decir, me he adelantado. Profesor Romera Castillo, nos vemos entonces en este mismo lugar de trabajo, en el estudio, y hablaremos de las publicaciones. Gracias por su aproximación a este espacio y le digo que hasta pronto solamente. Y las gracias van no solamente para todos los que han intervenido, tanto con los trabajos como con la tábula gratulatoria, sino también pues a los medios de la UNED y especialmente a Miguel Minaya, que tan atentamente sigue nuestro sendero y nuestra trayectoria. Muchas gracias, profesor.